1880, Bell patentó un nuevo aparato de comunicación. No estaba basado en cables o en electricidad, sino en espejos y rayos de luz. Lo llamó el fotófono. 100 años antes del rayo láser, él pensó en utilizar la luz para comunicarse a través del aire. La gente podría hablar sobre un rayo de luz. Era un artefacto extraordinario, con un microscopio que hacía vibrar un espejo cuando una persona hablaba. Señor Watson, venga por favor. El sol, brillando sobre el vibrante espejo, se reflejaba en diferentes direcciones por la voz. Esta luz modulada llevaba el mensaje a través del aire hasta una estación receptora. El auricular de Bell usaba un elemento recién descubierto llamado selenio, cuya resistencia eléctrica cambiaba con la luz. El selenio transformaba la luz parpadeante en electricidad, que llegaba a un pequeño parlante. Señor Watson, venga por favor. Bell estaba experimentando nada más y nada menos que con comunicaciones inalámbricas. El fotófono era inalámbrico. Bell estaba muy emocionado y escribió en una carta: escuché a un rayo de sol reír, toser y cantar. Bell estaba muy feliz. A pesar del entusiasmo de Bell, su fotófono, que claramente necesitaba de una línea de visión ininterrumpida, fue un fracaso debido a lo poco práctico. Pero el concepto de Bell de hablar con rayos de luz era una brillante idea, una idea adelantada un siglo a su época. Antes de que la luz pudiera ser utilizada para las comunicaciones, los científicos necesitaban poder guiarla, del mismo modo en que canalizaban la electricidad a través de los cables. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos tenían una idea de cómo podría hacerse, aunque ellos estaban más interesados en su valor como entretenimiento. El fenómeno fue llamado reflexión interna total y se utilizaba para asombrar a los espectadores al mostrarles cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua viajaba con la curva mientras el agua caía. Hay hechos científicos muy interesantes detrás de esta magia óptica. La luz viaja más lenta en el agua que en el aire. Por consiguiente, cuando alcanza el límite del agua contra el aire, la luz toma velocidad y dobla. A un cierto ángulo, el rayo de luz se tuerce tanto que se refleja otra vez en el agua. Es una demostración muy bonita, la luz chocando contra los límites del agua, por la cual viaja lentamente, y el aire por el cual viaja más rápidamente, y dobla tan ferozmente que se refleja perfectamente fuera de la superficie. Y por lo tanto, cada vez que la luz intenta escapar de la vertiente de agua, de esta columna de agua que cae, se refleja y sigue al agua durante toda su trayectoria hasta el fondo. Un siglo después, la reflexión interna total permitiría comunicaciones globales ilimitadas. Pero en los tiempos de Bell, solo se utilizaba para hacer trucos de salón para conferencias sobre ciencia y para iluminar puentes. En 1956, un estudiante de primer año de la Universidad de Michigan, Lawrence Curtis, presentó para un proyecto de física un instrumento más agradable para los pacientes, en el que utilizó fibra de vidrio flexible. Descubrió que las fibras individuales podían transmitir una imagen diminuta a lo largo de unos metros. Pero cuando unió las fibras en un gran ramillete para obtener una imagen mayor, se encontró con inconvenientes. Curtis pronto supo que andaba mal. Cuando cada fibra está rodeada de aire, la reflexión interna total mantiene los rayos de luz en su interior. Pero cuando las fibras están bien apretadas entre sí, ese efecto se desvanece y la luz fluye libre entre ellas. Curtis también descubrió que las roturas y el aceite de la piel tenían un efecto similar. El problema parecía insuperable, pero entonces tuvo una gran idea. En lugar de aire, ¿por qué no envolver el núcleo de vidrio con una capa de vidrio más puro? Esta capa tendría la misma función del aire y permitiría que la reflexión interna total entre múltiples fibras fuera posible.
La reflexión interna total no depende del aire en sí mismo, depende de que la luz tome velocidad al ingresar a un nuevo medio. El aire es solo un ejemplo. Pero si uno cubriera la fibra con una capa de vidrio, algo a través de lo cual la luz viaje rápidamente, más rápido que en el núcleo, aún así puede obtenerse la reflexión interna total. La reflexión es perfecta, y pueden obtenerse miles de millones de reflexiones sin ningún tipo de pérdida de imagen. Entonces Curtis pensó que si cada fibra estaba cubierta de vidrio más puro, podían juntarse para hacer un gastroscopio sin que perdieran luz. Pero otro dispositivo inventado en 1958 pronto brindaría una mejor opción. Fue denominado láser. El láser era una fuente de luz sin paralelo. Cuando los laboratorios Bell pensaron en patentarlo, pocos confiaban en que transformaría las comunicaciones. En cambio, los científicos imaginaron un sinnúmero de diferentes aplicaciones. El láser producía rayos angostos y ordenados que vibraban con una sola y pura frecuencia. Esto significaba que los rayos tenían una precisión increíble, que podía enfocarse a lugares bien definidos. Dependiendo de su tamaño y de su poder, los láseres podían utilizarse para cualquier cosa, desde cortar metal hasta en una investigación científica. Pero el gran impacto del láser sería en el campo de las comunicaciones. Dado que los láseres podían destellar tan rápidamente que podían transmitir enormes cantidades de información. Pero todavía había un problema que resultaba familiar: el clima. Una vez más se planteaba el mismo inconveniente suscitado durante siglos con las comunicaciones por aire, el aire mismo. Si el clima era húmedo o si llovía o estaba nublado, algo bloquearía el rayo láser, de modo que debía inventarse la manera de encapsular el láser en algún tipo de cable. Pero los cables no son transparentes a la luz, por lo cual no funcionaría muy bien utilizar un cable coaxial convencional con el láser. Se necesitaba algo transparente, algo que fuera muy bueno para transmitir la luz de un extremo al otro. La respuesta se encontraba en el truco de salón de la era victoriana, la reflexión interna total. Ya que si un rayo de luz puede guiarse por un chorro de agua, el mismo truco debería funcionar con un medio transparente más práctico: el vidrio. Luz tan pura que podría codificar cantidades colosales de información. Pero todavía restaba el desafío final. Para comunicación de larga distancia, las fibras debían ser casi perfectamente transparentes, tan claras como nunca fueron vistas. El vidrio de una ventana luce claro, pero entorne un panel de la ventana de lado y lo verá verde y oscuro. Allí hay hierro, cobre, todo tipo de elementos que absorben luz cuando la luz se aleja. Lo que se requería era un vidrio extremadamente puro. El sueño de la comunicación óptica requería de un vidrio sin imperfecciones. Un vidrio tan puro que transmitiera la luz a lo largo de 1 kilómetro, más allá de la máxima distancia que podía viajar una onda de radio vía cable coaxial, sin amplificación. Uno de los científicos intentando cumplir este sueño era Peter Schultz. Era un reto abrumador, incluso el vidrio más puro que ellos podían hacer para estas fibras no llegaría más allá de los 3 metros y la señal se perdería. Y en realidad nadie podía asegurar que fuera posible hacerlo. A fines de los 60, Schultz, Don Keck y Bob Maurer lo hicieron posible. Irónicamente, el trío trabajaba para una empresa más conocida por sus productos para cocina que por las comunicaciones: Corning Glass de Nueva York. El primer proyecto fue algo obvio: tomar el vidrio más puro y purificarlo aún más. Pero el líder del grupo, Bob Maurer, sugirió algo diferente. En lugar de utilizar vidrio convencional, que era fácil de fundir pero difícil de purificar, pensó en usar el vidrio más simple.
Fundición de sílice. Es el vidrio fundido a mayor temperatura que conozca el hombre. Muy difícil de fundir, de darle forma de fibra y de procesar. A diferencia del vidrio ordinario, el sílice fundido está hecho de arena pura, sin productos químicos adicionales que ayuden a la fundición a menor temperatura. Anteriormente, Corning solo lo utilizaba para proyectos especiales como espejos gigantes para telescopios. Ahora, el trío lo usaba para hacer fibras ópticas, pero al poco tiempo se desilusionaron. El método del tubo y la barra utilizado por Curtis para hacer fibras para endoscopio no era lo suficientemente limpio. Cuando uno coloca una barra en un tubo, atrapa varios tipos de suciedades y bolsas de aire que generan burbujas, además de otras cosas. Por lo tanto, todo este conjunto hace que se pierda luz mientras ésta viaja por la fibra. Entonces, el grupo llegó a una conclusión radical. Prescindiendo de la barra de vidrio, consiguieron un núcleo al rociar sílice fundido combinado con pequeñas cantidades de impurezas en el interior del tubo de vidrio. Las partículas eran tan pequeñas que lucía como humo de un cigarro. Pero necesitaban dirigir esas partículas dentro del tubo mismo para que se pegaran a la pared interior. Inicialmente el hollín no entró, pero uno de nosotros, no recuerdo quién, observó una aspiradora que había allí, que estaba en el laboratorio. Y la ajustamos al otro extremo del tubo. La encendimos, pusimos la cara del tubo en el soplete y aspiramos el humo dentro del tubo para revestir la pared interior. Y funcionó. La genialidad de la idea era que cuando el tubo estuvo caliente y elongado, colapsó en una minúscula fibra de vidrio sólido. El revestimiento por rocío se convirtió en la verdadera fibra, rodeada de la capa transparente de sílice fundido. El núcleo llevaría la luz del láser. El recubrimiento externo aseguraría la RIT. Para 1970, el grupo de fibras podía transportar una luz láser a 1 kilómetro, venciendo así al cable coaxil. Para 1975, fibras aún más puras llevaban luz láser a 10 kilómetros, y desde entonces la distancia fue aumentando. El sueño de Bell de comunicarse con luz ya era una realidad. Una sola fibra de vidrio podía transmitir la misma información que todos estos cables de cobre combinados. Decenas de miles de llamadas telefónicas, y podía transmitirlas por muchos kilómetros. Este era el santo grial de las comunicaciones. Durante las siguientes 2 décadas, se produjeron millones de millas de cables de fibra óptica que reemplazaron a un siglo de cables de cobre. Barcos como el Global Sentinel completaron la autopista de vidrio que circunda al mundo. Al día de hoy, estas embarcaciones han tendido un estimado de más de 6 millones de kilómetros de fibra de vidrio bajo los océanos, lo suficiente como para cruzar el Atlántico 1000 veces. Otros 480 millones de kilómetros entrecruzan los continentes, formando el denominado collar de vidrio de las comunicaciones. Pero del mismo modo que una vez los escépticos cuestionaron el teléfono, hubo quienes dudaron de la necesidad de esta nueva tecnología, y los escépticos volvieron a equivocarse. Entonces tuvimos toda esa capacidad buscando un hogar, es decir, pensando qué se podía hacer con ella. Y casi coincidentemente llegó al rescate algo que en el tiempo se llamaría Internet. Internet nos puede llevar de una punta a la otra del mundo en una décima de segundo. Hoy, comunicarse entre continentes es algo tan sencillo como cotidiano. Pero para que eso ocurra, no dependemos solamente de los satélites. De hecho, alrededor del 10% de las comunicaciones intercontinentales se realizan a través de satélites. El resto es por cables de miles de kilómetros de largo que recorren los suelos de los océanos en todo el mundo. La red de cableado que conecta los continentes es tan extensa que podría dar 22 vueltas a la Tierra o ir y volver a la Luna. Hay conexiones que unen puntos tan remotos como Alemania y Corea del Sur o Inglaterra y Japón. En total, hay casi 1 millón de kilómetros de cables submarinos
que nos conectan de un extremo a otro en un instante. Pero la idea de conectar cables a través del mar comenzó hace mucho. De hecho, el primer cable intercontinental fue instalado en 1850 entre Inglaterra y Francia, pero fue cortado accidentalmente por un pescador a menos de 24 horas de haber sido instalado. Y eso fue solamente una prueba de lo complejo que puede ser mantener este sistema. Las primeras coberturas utilizadas por los cables eran resistentes, pero muy sabrosas para los peces, que terminaban por comerse las instalaciones. Todavía hoy, los tiburones representan un gran problema en cuanto al corte de cables. Por eso, hay entre 100 y 150 cortes cada año, y aunque la mayoría son cerca de la orilla, algunos son en condiciones extremas, por lo que se requiere una flota de embarcaciones especiales que están patrullando constantemente y realizando reparaciones a más de 1000 metros de profundidad. Para evitar tantas molestias, el cable con el que se trabaja es bastante complejo, pero también fuerte. Hay 7 capas de elementos previos al conjunto de fibras ópticas que transportan los pulsos de luz, los que luego se transformarán en información. Sobre estas fibras se aplica vaselina, un tubo de cobre o acero, policarbonato, aluminio, acero trenzado, cinta y polietileno. El tubo de acero tiene que estar ajustado, por lo que se envuelve la fibra óptica con láminas que recubren los cables con un sistema de rodillos, aplicando finalmente una microsoldadura que cierra el proceso. Para moverlos, se utilizan embarcaciones especiales capaces de llevar hasta 4000 kilómetros de cable. Y así, cables que vienen desde distintos puntos del mundo, de África, de Estados Unidos y de Europa, se unen en Las Toninas, a tan solo 200 kilómetros de Mar del Plata. Es la red más extensa de Latinoamérica, con una cobertura de 25.000 kilómetros y una transmisión de 40 gigabytes por segundo. Es decir, 40.000 veces una conexión de 1 mega de velocidad. Pero el diseño permite que en un futuro pueda expandirse un 400%. La inversión para instalar esta red fue de 1,3 billones de dólares, ya que no es solamente un complejo cable de fibra óptica, sino que además necesitan amplificadores de señal, ya que el impulso de luz se agota con la distancia y es imprescindible un aparato capaz de empujar la señal cada tanto. Además, hay que tener en cuenta que colocar el cable no es nada sencillo. Grandes embarcaciones mueven toda la maquinaria hasta el lugar designado. Ahí, un submarino no tripulado es arrojado desde el barco y comienza a trabajar. El submarino crea un surco, coloca el cable y vuelve a tapar el espacio automáticamente. Pero posiblemente lo más llamativo sobre la fabricación de estos cables es que todo el trabajo tecnológico y mecanizado sigue dependiendo de un operario que debe enlazar manualmente la fibra. Un recuerdo de que lo más importante en todo el proceso sigue siendo el hombre.
Actualmente, la red global de vidrio no solo transporta una demanda creciente de servicios de Internet, sino información mundial para el comercio y para sistemas bancarios. También conecta teléfonos alrededor del planeta. Incluso en la era de los teléfonos celulares, una llamada viaja por aire una distancia corta hasta la antena más próxima, antes de continuar su travesía como pulso láser vía fibra óptica. La fibra óptica actúa de centro de la deslumbrante convergencia de tecnologías para la comunicación.